decir si el Señor tiene algo más preparado a lo largo de este país, a lo largo de esta región. Por eso le encargo la oración por ese día 9 de octubre. Vamos a estar haciendo una lista para aquellos que se van a comprometer a ir ese día al estudio. Cada una de las iglesias, que son 3 en este momento, que se han añadido 4, van a hacer una listita donde van a quedar anotados cada uno. Así que eso es lo que tenemos para el 9 de octubre. También para el mes de la Biblia, ahora en septiembre también tenemos un evento por Copasco, que es el Consejo de Pastores de Coltauco, donde estaremos, por la misericordia del Señor, predicando a la calle, por este sector, y también estaremos, ¿cierto?, en un culto de adoración a Dios en la iglesia del Pastor del Colón. Así que eso, amados en el Señor, a medida que vayan llegando los tiempos, vamos a ir informando. También, ustedes saben que el próximo domingo hay votación. Ese día domingo no vamos a hacer reunión por la razón que no sabemos lo que pueda acontecer. Ustedes saben si gana la apruebo, gana el rechazo, pueden hacer cualquier tipo de manifestaciones o cosas y no debemos arriesgar a los hermanos, ¿cierto?, que vienen de más lejos, algunos que están aquí, para que cada uno también vaya a votar tranquilo, con responsabilidad, basado, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Esos son los avisos. Si algo se me queda por ahí después de la reunión, es hacer todas las cosas. Libro de Oseas, capítulo 6. Libro de Oseas, capítulo 6. Estudiaremos el verso 1, 2 y 3. Si lo hemos encontrado, Oseas, capítulo 6, verso 1, lo podemos poner de pie como reverencia a la palabra de Dios. Oseas, capítulo 6, verso 1. ¿Lo hemos encontrado todos? ¿Amén? Doy lectura en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conocemos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Oremos. Dios Padre, en este día del Señor, en este día tan importante, Señor, para tu iglesia, como lo es el día domingo, Señor, vamos ahora a estudiar esta porción de las Escrituras. Te ruego y te suplico, Señor, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Te ruego, oh Dios Padre amado, que nos seas dando la claridad a cada uno de nosotros. Y en la Biblia, Señor, tú pudiste darle palabra a un burro, Señor. ¿Cuánto más puedes hacerlo conmigo, Señor, y darme palabra para que pueda hablarle a tu pueblo y para que también mi alma sea edificada, Señor? Por amor de tu nombre, que tu palabra en esta tarde corra y sea glorificada y sea prosperada para aquello que tú la has enviado. Permítenos comprenderla para tu gloria, mi Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Como la mayoría ya sabe, estamos estudiando el libro de Oseas, versículo a versículo, en este estudio que lo tenemos disponible, ¿cierto?, en nuestra página de YouTube, donde ya entramos al 6º profeta. A lo largo de estos años, que han sido aproximadamente como 2 años y medio, hemos estado enfocados en los 12 profetas menores. En este caso es el libro de Oseas. Oseas, cuyo nombre significa salvación, es el profeta que nos corresponde ver en este día por la misericordia del Señor. Y ya hemos analizado los primeros 5 capítulos. Oseas era un profeta de Dios. Era alguien que debía anunciar la palabra de Dios en medio de un pueblo que había sido infiel.
Ya lo hemos dicho, los primeros 3 capítulos hablan de la vida de Oseas, de un esposo que debía casarse con una mujer la cual le sería infiel. Y tristemente vemos cómo esta mujer deja a este hombre y lo deja con los niños, mientras esta mujer se va tras sus amantes. ¿Y por qué tuvo que vivir eso el profeta, si no por palabra de Dios? Sino para que él comprendiera lo triste que es cuando el pueblo de Dios, a quien el Señor le ha dado todo, se olvida de él, quebrantando el pacto. Hemos dicho, el matrimonio es un pacto, es un acuerdo entre 2 personas que prometen delante de Dios ser fieles hasta la muerte. Pero esta mujer había cometido infidelidad. Así como Dios, al ser el esposo de su pueblo se portó con él deslealmente, yéndose tras los ídolos, cometiendo ese acto tan terrible como lo es la idolatría. Luego, en los siguientes capítulos, tanto el capítulo 3, si hacemos una panorámica del capítulo 3, nos damos cuenta que en el 3 y en el 4, Oseas, tiene que ir a hablar con esta mujer. Y tiene que hablarle al corazón. Tiene que hablarle al corazón. Y antes de eso, esta mujer había llegado a tal punto, amados, que estaba siendo vendida en un lugar. Y estaba siendo vendida por otro hombre, como lo era en la antigüedad. Y Oseas, como Dios le pidió perdonarla, debió ir a aquel lugar y pagar un gran precio por ella. ¿Y quién hizo eso sino nuestro Señor Jesucristo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pagó el mayor precio. ¿Y cuál era el mayor precio sino su propia vida, para que nosotros fuésemos reconciliados con el Padre? Es en ese contexto en el cual, en los siguientes del capítulo 4 en adelante, se habla de este pueblo infiel, de este pueblo que no ha permanecido en el pacto, de este pueblo que una y otra vez va quebrantando la ley de Dios. Tan así que sus reyes y sus sacerdotes, los cuales debían recordar al pueblo el pacto, solamente tendían lazo y tendían red al pueblo de Israel. Por un lado, los sacerdotes, como usted sabe, en la antigüedad, ellos debían traer animales para ofrecerlos como sacrificio y así ser perdonados. Y parte de aquellos animales quedaba para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, al ver algún tipo de lucro, a ellos les convenía que pecara más la gente, porque así le llegaban más animalitos y así ellos podían tener más grandes cosas. Así se llegaron a ensuciar a aquellos que debían predicar la palabra de Dios. ¿Y no es acaso diferente en nuestros tiempos? ¿Cuántos, para que la gente no se vaya de las congregaciones, permiten que se hagan cosas terribles dentro de las iglesias? ¿Cuántos, por no querer que la gente se vaya de las congregaciones, le permiten los peores pecados solo porque da algún tipo de dinero? Pero no debe ser así, amados. Nosotros hemos sido llamados a guardar un pacto con nuestro Dios, un pacto con el único Salvador. Hemos visto también que este pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Y qué es conocer sino tener una relación íntima con Dios? Porque recuerde que el mismo eufemismo se utiliza en el libro de Génesis cuando dice: y Adán conoció a su mujer, Eva, y concibió, ¿cierto?, a un bebé. Así el Señor tiene una relación íntima con su pueblo. Y aquellos que quieran estar en el camino de Dios deben tener esa relación íntima con Él. Deben tener esa relación de pacto con Él. Porque Dios no solo que quiere que usted le sirva, sino que también en ese servicio le ame. Esto no es, el Evangelio no son unas cuantas reglas que usted tiene que seguir. El Evangelio es poner por obra los mandamientos de Dios por amor a aquel que nos ha dado todo.
Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te he echado del sacerdocio. Cuando ya no tenemos conocimiento de Dios, ya no podemos ser portavoces de este evangelio. Ya no podemos pregonar o predicarle a otros de esta salvación tan grande. Porque si nosotros estamos en pecado, ¿cómo hemos de predicarle a otros acerca de un Salvador? Si ni siquiera nosotros mismos hemos sido salvos. Por eso, amados en el Señor, debemos preocuparnos de amar a Dios. Y el que ama a Dios debe también amar su preciosa ley. En el último dice, por cuanto dejaste la ley de tu Dios, yo también voy a abandonar a tus hijos. Y esto es claro, cuando no prestamos atención a la palabra de Dios, cuando los padres no prestan atención a la palabra de Dios, ¿qué queda para sus hijos? Porque ni ellos entienden la palabra. ¿Qué le podrán transmitir a la descendencia? Por eso, si uno se olvida de la ley de Dios, se olvida de la palabra de Dios, lamentablemente también la descendencia se olvidará de la misma. Es importante, y este mensaje que fue dicho hace tanto tiempo al pueblo de Israel, es un mensaje que aún está en nuestras vidas. Dios quiere que tenga usted y yo una comunión íntima con Él. Luego entramos a lo que hemos visto anteriormente. Cómo el espíritu de prostitución llevó a este pueblo a cometer los peores pecados. Y hablamos de una prostitución espiritual, porque recuerde cuál era el esposo, cuál era el esposo de la iglesia, cuál es el esposo del pueblo de Dios. ¿Quién es? Cristo, ¿cierto? Dios. Y si el pueblo se va tras otros dioses, ¿qué está haciendo? Prostituyendo. Porque se está yendo con uno y con otro. Así pasa mucho. Muchos quieren orar a Dios, pero también quieren orar a María, también quieren orar al Padre Pío, también quieren orar a tal o cual persona. Pero nosotros debemos serle fiel a un solo Dios, el cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos amar a aquella preciosa Trinidad y debemos servirla también con nuestra alma y con nuestro corazón. El pecado del pueblo fue tan grande que llegó a cada uno de los líderes del pueblo. El pueblo abandonó la misericordia de Dios al seguir la vanidad de su mente. Pues en vez de buscar ayuda a Dios, ¿a quién buscaron ayuda? A otros pueblos. Y eso pasa muchas veces, decimos, yo quiero un consejo. Y a veces creemos que el consejo de la amiga, el consejo del amigo va a ser el mejor consejo. No. Déjeme decirle que no hay mayor consejo que el que le da Dios. No hay mayor consejo que el que le da Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Dios, en su juicio, sería como un león hacia ellos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que hace un león? Sino despedazar a su presa. ¿Qué es lo que hace un león sino descuartizar a su presa? Es decir, Dios entraría en juicio con este pueblo que había quebrantado el pacto. Pero el pecado, recuerde que el reino y el pueblo de Dios en ese instante estaba dividido. Por un lado estaba el reino del norte con las 10 tribus de Israel. Por otro lado estaban las otras 2 tribus que eran la de Benjamín y la de Judá, en las cuales pertenecían al reino del sur. Pero este pecado que cometía el reino del norte con las 10 tribus arrastró a aquella tribu de Judá también. Por eso no solo sería destruido por el juicio de Dios, no solo sería destruido el reino del norte, sino también el reino del sur. Es en ese contexto que entra el versículo 1 del cual estudiaremos hoy. Y si podemos poner un título a esta predicación es ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Dice así el verso 1. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Qué es lo que es el juicio de Dios? Sino una herida. ¿Qué es lo que es el juicio de Dios? Sino
sino, ¿cierto?, algo doloroso para nosotros. Pero recordamos lo que las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de Job. Sus manos son las que hieren, pero sus manos también son las que curan. Porque hablamos del juicio de Dios, porque es parte del carácter de Dios, pero también hablamos de su amor. Porque si no fuera por su amor, nosotros estaríamos destruidos. Si no fuera por su amor, nosotros estaríamos sin esperanza y sin fe en el mundo. Pero el llamado del profeta es venir y volvámonos a Jehová. Nótese que el profeta no dice, vengan ustedes y vuélvanse ustedes a Jehová, sino que dice, venid y volvámonos. El profeta se incluye en este mensaje. Si usted analiza tanto al profeta Daniel, el profeta Jeremías, a Esdras, usted se va a dar cuenta que en cada uno de ellos se reitera una cosa y dicen, hemos pecado. Cuando empezamos a conocer a Dios, inmediatamente nos enfrentamos a su santidad. Y cuando conocemos su santidad, inmediatamente nosotros, ¿cómo? Nos reconocemos como pecadores. Aún personas tan cercanas a Dios como los profetas, cuando se presentaban delante de Él, sentían que morirían delante de Dios. Porque Dios es tan puro, como la confesión dice, es espíritu purísimo. Dios es tan puro que ni siquiera un pecado, ni siquiera la más mínima falta, es algo que Él permite. Por lo tanto, la Escritura es conocida como la espada de doble filo. Porque no es solo yo en esta tarde estoy predicando por misericordia de Dios, pero esa palabra también me llega a mí. Tal como Oseas dice, y los demás, hemos pecado, Señor. Volvámonos a Jehová. El llamado de esta tarde es que conozcamos al Señor para que nos volvamos a Él. Porque si no le conocemos, ¿cómo hemos de volvernos a alguien que ni siquiera entendemos quién es? Cuando por la palabra de Dios somos confrontados, por su santidad nos muestra su justísima y terrible majestad, la cual nos hace sentir que moriremos, pues el pecado nos separa de Dios. Y no, como dice Eclesiastés 7:20, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. El que levante la mano y diga ahora, yo no soy pecador, está mintiendo. Porque cada uno de nosotros de una u otra manera hemos fallado a Dios. Hemos fallado a Dios con nuestros pensamientos. Hemos fallado a Dios con nuestra mirada. Hemos fallado a Dios en diferentes aspectos de nuestra vida. Pero hay algo que nos diferencia de una persona que peca voluntariamente. Porque todos pecamos. Pero los cristianos se arrepienten de sus pecados y abandonan sus faltas. Los cristianos, al ser confrontados con su pecado, quedan tan tristes y podridos por dentro. Cuando una persona del mundo que peca voluntariamente, ellos no sienten nada, pueden hacer todo lo malo y no sienten nada. Pero cuando alguien que tiene a Dios en su corazón peca, ¿qué es lo que siente por dentro? Sino pudredumbre, sino dolor, sino aflicción. Porque cuando pecamos delante de los ojos de Dios, nos sentimos podridos. Si usted nunca ha experimentado eso, tendría que poner en duda hoy si verdaderamente es cristiano. Los profetas llevan al pueblo a la fe y al arrepentimiento. Recuerde que la fe no es solamente algo que podríamos decir, como decir yo creo. Porque cualquier persona dice eso, cualquier persona dice yo creo en Dios, yo creo en tanto, yo creo en tanto. Pero creer significa verdaderamente aferrarse a Dios. Verdaderamente estar arraigado a las santas y sagradas Escrituras. Si bien cuando somos confrontados por la santidad de Dios, vemos nuestra corrupción, la cual nos hace sentir morir. Y veamos lo que la palabra del Señor dice en Apocalipsis 1,
Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1. ¿Qué sucedió con el apóstol Juan cuando experimentó estar delante del Señor? No crean las personas que dicen, no, si yo vi al Señor anoche, y lo cuentan así como algo tan fácil. No, es que a mí se me apareció el Señor. Mire, vean lo que dice la Escritura en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 12. Dice así la Escritura, Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de ellos 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿De quién está hablando aquí? ¿A quién vio Juan? ¿A quién vio Juan? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ¿cierto, hermano? Jesús. Y cuando vio a Jesús, ¿lo vio como cara a cara, así como conversando con él? No, dijo, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Su rostro se podía ver o no? No, porque dice que era como el sol. Y cuando usted mira el sol, ¿qué es lo que hace? Se encandila con tanta grandeza y magnificencia. Cuando somos expuestos ante la santidad de Dios, aún hombres tan cercanos a Él como el apóstol Juan, quedan postrados delante de Dios. Cuando somos confrontados por las Escrituras, ¿cuál es nuestra respuesta? Sino caer de rodillas ante el Señor en oración, caer de rodillas y rostro hacia abajo en señal de humillación delante de Él. Porque aquellos que conocen a su Señor, aquellos que quieren volverse a su Dios, deben primero reconocer sus faltas y pecados. Porque no somos dignos de estar delante de su presencia cara a cara. Aún si usted lee el libro de Isaías en el capítulo 6, se va a dar cuenta que cuando el profeta Isaías ve al Señor sentado en su trono, y eso que era solamente una visión, dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías reconoció una cosa, que cuando se presentó ante la santidad de Dios, no le quedaba otra cosa que sentirse muerto. Porque Él es tan puro, Él es tan santo, que nosotros no somos dignos ni siquiera de mirarlo en la cara. Por eso necesitamos a Cristo. Porque por medio del Señor Jesucristo somos aceptados delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué llamado hace el profeta Oseas en Oseas capítulo 6, versículo 1? Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él reconoce una cosa, que si el Señor en juicio nos hirió, el Señor también nos puede perdonar. El Señor también puede quitar nuestra aflicción. El Señor también puede quitar nuestro dolor. Pero ¿qué debemos hacer si no esperar en Él?
¿Qué debemos hacer sino esperar en su salvación y volvernos al Señor? Volvámonos al Señor. En nuestra responsabilidad como cristianos, volvámonos al único Salvador, a aquel que puede curarnos, a aquel que puede vendarnos, a aquel que con su misericordia puede darnos vida. Sigamos con lo que dice Oseas en el capítulo 6, pero ahora en el verso 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el que estuvo 2 días y al tercer día resucitó? Recuerde que las Sagradas Escrituras desde la antigüedad ya nos estaban mostrando acerca del Mesías. Y aquí el contexto nos está hablando de que el Señor nos va a vendar, de que el Señor nos va a curar, de que debemos volvernos a Dios. Pero ¿quién va a pagar nuestras culpas? ¿Quién es el que nos va a restaurar? Sino el Hijo de Dios. Esta es una mención directa al Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Lucas 24, 46. Lucas 24, 46. Porque esta es una cita directa a lo que haría el Mesías, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas 24, Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Dice así las Sagradas Escrituras. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dijo, ¿dónde estaba escrito? Así está escrito. ¿Y dónde estaba escrito? En los profetas, específicamente en el profeta Oseas. Porque si bien su cura no viene inmediatamente, y eso lo hemos visto muchas veces, nosotros clamamos y vemos como que el Señor no nos escucha. Pero aquí nos habla de una paciencia que debe durar breve tiempo, de una paciencia, amados. Debemos esperar con paciencia su amada y preciosa salvación. Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Si Él murió, tenemos vida por medio de su muerte. Tenemos reconciliación por medio del Señor Jesucristo para con el Padre. Por eso dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto es la mortificación del pecado. El Señor Jesucristo murió por nuestras faltas, murió en la cruz del Calvario, dio su preciosa vida por nosotros en la cruz. Y su resurrección es tan importante porque muchas veces solamente nos dedicamos a predicar que Él murió. Y hay alabanzas que solamente hablan de la muerte. Pero debemos hablar también de su resurrección. Porque si Él resucitó, amados, no moriremos para siempre. Si Él resucitó, ya nos ha resucitado para que comprendiésemos las Escrituras. Recuerde que en nuestro estado natural, ¿cómo estamos? Muertos. Según Efesios capítulo 1, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos. Y Cristo ha comenzado en nosotros una resurrección espiritual, la cual nos ha permitido contemplarle, la cual nos ha permitido acercarnos y volvernos a Él. El Señor ha dejado una gran esperanza para nosotros, una gran esperanza de resurrección. Gracias damos a Dios que por la muerte de su Hijo tenemos esperanza de vida eterna y una gran esperanza con su resurrección.
El pueblo de Dios debe entender que sus sufrimientos no serán para siempre, pues su Salvador, por su sacrificio, les promete eterna felicidad con Él. ¿Cuánto dura nuestra vida en esta tierra? ¿Durará 20 años? 50, 80, 90. Los más longevos pueden llegar hasta 100 años. Pero eso parece corto para lo que tendremos que vivir en la eternidad. La vida es corta y así cada uno de nosotros lo ha ido viendo. En un momento éramos niños, ahora ya va avanzando nuestra edad y nos vamos sorprendiendo cómo los años van pasando tan rápido. Nuestra vida es corta en esta tierra, amados. Y si estamos sufriendo aquí y reinamos con Cristo, todas nuestras tristezas van a desaparecer. Todo nuestro sufrimiento y dolor va a ser momentáneo y pasajero. Pues el Señor en su reino, cuando Él consume su reino sobre esta tierra, nos promete un reino donde las lágrimas no existirán. Amados, nunca más tendremos que llorar, nunca más tendremos que despedir con tristeza a nuestros seres queridos. Nunca más tendremos que ver la corrupción que vemos en este mundo. ¿Saben? Como cristianos no estamos preocupados si gana la prueba o el rechazo. Estamos preocupados del reino de Dios. Y preocupados porque necesitamos con más insistencia hablar de aquel reino. Porque si gana la prueba o el rechazo, ¿qué va a cambiar? Si la gente de este mundo solamente quiere conseguir sus propios propósitos. El Señor Jesucristo lo dijo cuando el pueblo de Israel pidió reyes. Les dijo, pero recuerden esto, los reyes se enseñorean de la gente y hacen del mismo pueblo esclavos. No pensemos que los líderes de este mundo de alguna manera nos van a favorecer. Y aquel que le tenga miedo a la persecución, que diga que a lo mejor nos van a perseguir por ser cristianos, déjeme decirle una cosa. La palabra del Señor dice que los que quieren vivir piadosamente van a tener que padecer persecución. No podemos esconder eso, amados. Si hemos de ser perseguidos, debemos, con fe, de igual manera hacerlo. Perseverar en fe, en confianza de que nuestra tristeza no será para siempre. Por eso, amados en el Señor, nuestra confianza no está en estas cosas, aunque sí debemos votar nosotros de manera responsable en lo que más se asemeje o se acerque a nuestra fe, ¿cierto? Por eso es importante tener nuestra fe sólida y enmarcada. Necesitamos tener nuestra convicción clara en la palabra de Dios. Pero el único que nos da vida es Cristo. El único que nos resucitará es Cristo. El único que nos hará vivir delante de Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vivimos delante de Él. Mire, vayamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 1. Veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras con respecto al reino del Señor. Recuerde que los profetas hablan, como el mismo término lo dice, en su lenguaje profético, entonces todo esto es figurativo, pero sí nos habla muchas cosas del reino de Dios. Y dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En primer lugar debemos entender una cosa. Nuestro Salvador y Señor nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, si nosotros andamos por ahí, no, que hay que cuidar del calentamiento global y todas esas cosas, oiga, si eso va a pasar sí o sí, porque el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Tal como nos va a hacer cuerpos nuevos, va a ser una tierra nueva. Tal como transforma nuestro corazón, también transformará los cielos. Porque recuerde que esta tierra y este cielo no pueden resistir la santidad de Dios. Desaparecerían inmediatamente. También dice que el mar ya no existiría más. Esto también es importante entenderlo en su contexto judío. Para el judío el mar representa los peligros. Para el judío el mar representa lo más terrible y algo que ellos no pueden controlar, como son las adversidades.
Si alguien leyera esto y dijera que el mar ya no existiría más, hoy no va a existir el mar. No quiere decir eso. Quiere decir figurativamente que ya nuestras tristezas no van a existir, que nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestra amargura, todo aquello que colocaba en riesgo nuestra vida, ya no va a existir en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Verso 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Es decir, Dios traerá su reino sobre esta tierra, su reino, el cual ya no habrá ni existirá nada de corrupción. ¿Quién es la esposa del Cordero sino su iglesia? ¿Quién es la que va a estar para siempre con su Señor sino la iglesia de Dios? Luego dice el verso 3: yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios estará en aquella santa ciudad. Y como Dios estará en aquella santa ciudad, dice, Él vendrá el tabernáculo. Tabernáculo significa morada. Es decir, Dios va a morar con nosotros. Va a estar con nosotros, presencialmente ahí. Va a estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, se cumple lo que dice el verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto no lo está prometiendo un presidente o una nueva constitución. Esto lo está diciendo el autor de la vida, el dueño de todas las cosas. Porque nos está prometiendo algo mucho mejor que lo que vemos en esta tierra. Un lugar donde las lágrimas están secas, están enjugadas. Donde ya no hay muerte. Donde ya no hay ni un llanto, ni siquiera un clamor, ni siquiera un dolor. ¿Quieres llegar a aquel día donde las enfermedades ya no existan? ¿Quieres llegar a aquel día donde el cáncer, donde la depresión, donde todas las enfermedades que existen en este mundo ya no estén? Donde ya los niños no tengan que estar sufriendo, donde ya las familias no tengan que estar padeciendo tanto en este mundo. ¿Quiere llegar a aquel lugar? Ponga su fe y su confianza en el autor de la vida. Y dice, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, todas estas cosas malas que vemos a nuestro alrededor pasaron. La palabra en griego ahí es: fueron quitadas rápidamente de la mirada. Pasaron, fueron quitadas así de rápido. Por eso, amados, ya después ni siquiera nos vamos a preocupar de las cosas que sufrimos en esta tierra. Porque vamos a tener una verdadera felicidad que va a llenar nuestro corazón. Y lo más hermoso del cielo, lo leímos, Dios va a estar ahí. ¿Y usted cree que alguien se va a poder cansar de Dios? Me gustó mucho cómo hizo esta analogía un pastor. Hay personas que en su celular o en un juego, ¿cierto?, empiezan a jugar y empiezan ahí, y pueden estar horas y horas jugando, ¿cierto? Horas y horas jugando. Pero llega un momento que pasa en el juego y después, ¿qué hace? Me aburrió. Se cambian a otro. Pero las cosas de Dios son tan perfectas que de Él nunca nos vamos a cansar. Porque Él, al ser eterno, nosotros vamos a intentarlo conocer y lo vamos a ir conociendo y nunca nos vamos a cansar de conocerlo. Eso es lo más atractivo del cielo, que nunca nos vamos a cansar de estar con nuestro Dios, porque Él es tan inmenso, Él es tan grande, Él es tan inconmensurable, que ni siquiera nuestra mente puede captar la grandeza y la hermosura de nuestro Dios. Él nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Creemos que Dios nos puede restaurar? ¿Creemos que Dios puede restaurar este mundo? ¿Traer un cielo nuevo? ¿Traer una tierra nueva? ¿Hacer un cuerpo nuevo donde ya no sufriremos? Muchas veces hemos conversado con nuestro hermano Guillermo, hemos conversado también con nuestra hermana Marta, que a causa de la diabetes le han cortado su pierna. Ella ya no puede asistir a los cultos por todo esto. Pero ella desea llegar a aquel lugar, desea llegar a aquel lugar donde ya no tendrá que vivir con estas limitaciones, donde ya los sufrimientos se terminarán por completo. Vamos al verso 3.
Oseas capítulo 6, verso 3. Dice, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Me gusta más mucho este verso, está escrito con más precisión en la Biblia de las Américas. Y dice así la traducción de la Biblia de las Américas en este mismo verso. Dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Se fija cómo en la Biblia de las Américas esa traducción es más precisa? Porque aquí dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer. Pero una más apegada dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Esta palabra denota un esfuerzo. Si queremos conocer a Dios, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos en conocer a Dios. Recuerde también que la palabra conocer, y una y otra vez lo repetimos, no es solamente almacenar conocimiento en nuestra mente. Conocer es tener una relación íntima con Dios. Es tener una comunión estrecha con el amado Dios. Eso es lo que quiere el Señor acerca de nosotros. Porque Él no quiere que usted diga, mira, yo quiero seguir los mandamientos y eso. No, Él quiere que usted lo haga por amor a Él, por amor a su nombre. Eso es conocer a Dios. No seguir unos mandamientos y esforzarse por cumplirlos solamente para mostrarle a Dios que somos mejores que los demás. No, porque nadie es mejor. Todos somos pecadores. Pero lo que vale es tener una comunión íntima, una comunión estrecha con Dios, tal como un esposo y una esposa. Conocer a Dios. ¿Qué sucedería si su esposa no lo conociera? ¿Qué sucedería si su esposo no le conociera? ¿Cómo se sentiría usted? Es cierto. Si no conoce mi gusto, si no conoce quién soy, si no conoce ni siquiera mi fecha de cumpleaños. ¿Quién soy? Pero pongamos otro ejemplo. Si se sabe la fecha de cumpleaños, por ejemplo, y ni siquiera se acuerda, ni siquiera ese día de su cumpleaños hace nada, ¿de qué le sirvió conocerlo? De nada, ¿se fija? Porque conocer muchas veces nosotros en nuestro lenguaje español lo interpretamos como guardar información. Cualquiera puede guardar información. Cualquiera puede guardar los mandamientos, en el sentido de aprendérselos de memoria. Pero ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a aplicarlos? Solamente por amor a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Recuerde que estos israelitas, ¿qué iban a hacer? Con sus animales para el sacrificio, iban a andar con sus ovejas y sus bueyes buscando al Señor y no lo iban a encontrar. Ellos lo que querían era servir a Dios de manera externa. Entonces, vamos a hacer un sacrificio, ya hoy día en la fiesta de la dedicación, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y son puras cosas externas. Es lo mismo nosotros, ¿qué sacaríamos con venir a la iglesia de mala gana? No sirve de nada, como obligarse a venir. ¿De qué sirve? No sirve de nada, porque esto tiene que nacer espontáneamente de nuestro corazón, porque conocemos al Señor, porque queremos estar con Él. Piense si su esposo o su esposa no quisiera estar con usted, no quisiera pasar tiempo con usted. ¿Qué significaría eso? Y eso también hablo en nuestra oración. Lo hablo también acerca de nuestra lectura de la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a conocer a Dios? A tener una relación íntima. Este es un llamado que debe despertar. Dice, conozcamos, pues, esforcémonos para conocer al Señor. Para conocer a alguien hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Porque muchas veces cuando conocemos íntimamente a alguien, ¿cierto? Cuando conocemos a alguien de la calle, cualquier persona, hay un distanciamiento, no lo vamos a ver nunca más a esa persona. Pero hay personas que, como nuestra esposa, que tenemos que estar viviendo constantemente con ella. Entonces, si yo no me preocupo por conocerla, si no me preocupo por tener una relación íntima con esta persona, ¿va a durar el matrimonio? Si cada uno se va por su lado, ¿va a durar el matrimonio? ¿No? Entonces muchas personas quizás en la alabanza dicen, Señor, te amo más que a mi vida.
amo más que mi vida, Señor. Y no tomamos la Biblia el puro día domingo. Señor, te amo más que mi vida. Y no sé, nunca tengo el deseo de ir a la iglesia. Señor, te amo más que mi vida. Y no me importa conocer a los hermanos de mi iglesia. Recuerde esto, amados. En el cielo vamos a estar para siempre juntos. En el cielo vamos a estar para siempre juntos con el Señor. Entonces hay gente que muchas veces en los responsos que hacen dicen, esta persona se fue al cielo. Pero lo que menos le gustaba era estar en una iglesia. Entonces, ¿cómo pretende ir a un lugar donde en la tierra nunca le gustó estar? Por eso los cristianos amamos innatamente esto, porque anhelamos estar con nuestro Señor. Anhelamos estar con nuestro Salvador. No podemos pensar que con un domingo o un discipulado en la semana será suficiente para conocer a Dios, ya que Él es eterno y llegaremos a estar con Él por la eternidad. No creamos que algún día nos cansaremos de conocerle, nunca nos aburriremos de Él. Y esto es una de las tantas cosas que hacen de Dios alguien tan especial. Nos preguntamos lo que dijimos al principio, ¿tú conoces a Dios? ¿Tienes una relación íntima con Dios? ¿Tienes esa cercanía de conocer más a tu Dios? Muchos podrían en esta tarde responder, sí, yo conozco al Señor. Pero entiende una cosa, el pueblo de Israel, de quien estamos hablando en el libro de Oseas, debía conocer a Dios por medio de la revelación especial que tenía. ¿Cuál era la revelación especial que ellos tenían? Moisés, ¿se acuerdan? ¿Qué fue buscar Moisés al monte? Los mandamientos. ¿Y a dónde están escritos esos mandamientos? En piedra, ¿cierto? Esa era la revelación especial. Dios se revela especialmente a ellos y le escribe lo que a Él le gusta. Entonces, si ellos aman a Dios, ¿qué debían obedecer y guardar? Los mandamientos, no como una manera de decir, Dios, soy perfecto y cumplo esto, porque nadie los puede cumplir. Pero me gusta mucho cómo los predicadores de la antigüedad lo ejemplificaron. Es como ese hijo tan pequeñito que quiere ser como su padre. Por ejemplo, su padre es un carpintero. Y ese hijo, viendo a su padre que todos los días va a trabajar, un día ese hijo se levanta tempranito, se coloca el coleto del papá, intenta andar con los bototos de su papá y se coloca el gorro de su papá. Y su papá se levanta y ve a su hijo ahí. Él quiere ser como su padre. ¿Es eso lo que quiere Dios de nosotros? Si Dios nos está diciendo, ustedes tienen que cumplir esto, si no yo no los amo, no. Dios quiere que nosotros procuremos ser como Él. Procuremos amarle. Procuremos de hacer esto, no por un motivo, como le digo, para ser salvo, porque nadie puede ser salvo con las obras, sino como una manera de demostrarle a Dios que lo conozco y que lo amo. ¿Conoces a Dios? Ahora en el nuevo pacto, porque estamos en el nuevo pacto, ¿cuál es nuestra revelación? ¿Cuál es la revelación especial que tenemos? ¿De dónde puedo conocer a Dios? Por medio de la palabra, ¿cierto? Por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, si queremos conocer a Dios, no vamos a esperar que en un sueño Él se nos va a revelar y nos va a mostrar cómo es, no. Debemos esforzarnos. Por eso dice, esfuércense en conocer a Jehová. Esfuércense en conocerlo. Para eso vamos a tener que lograr un esfuerzo, vamos a tener que empezar a leer más las Escrituras. Vamos a tener que empezar a escudriñarlas más para conocer quién es Dios. Pero hay algo más maravilloso todavía. En el nuevo pacto, el Señor, como en la antigüedad, ¿cierto? El antiguo pacto fue escrito en piedra. En el nuevo pacto, la ley es escrita en el corazón. Porque el Señor haría de nosotros y colocaría un nuevo corazón. Entonces esto no es como esforzarse humanamente, sino esforzarse porque tengo el Espíritu de Dios en mí. Y no le digo que tener el Espíritu Santo es hablar unas palabras raras y ahí tiene el Espíritu Santo, no. No le digo que Espíritu Santo es saltar, ni gritar. No le digo que Espíritu Santo es predicar, no. Tener el Espíritu Santo significa amar la palabra de Dios como nuestro ser. Porque el Espíritu y la palabra son congruentes. Nunca están separadas. Siempre el Espíritu y la palabra están juntas. Siempre la Biblia y el Espíritu están juntas.
Entonces siempre esto va de la mano. Mire, vamos a Jeremías 31. Jeremías 31. Esfuércense en conocer a Jehová. Jeremías 31. Nos preguntaremos cómo podemos conocer a Dios. Jeremías 31. Dice así la Sagrada Escritura. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, ¿qué nos promete Dios en el nuevo pacto? Que todos le vamos a conocer. Dice la Escritura que el espiritual conoce todas las cosas. Dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Pero uno a veces dice, pero ¿por qué yo no conozco tantas cosas del Señor? Si la palabra dice que aquellos que estamos en el Señor conocemos todas las cosas. ¿Sabe por qué? Es porque Él nos dejó su revelación, nos dio su Espíritu, pero nosotros no nos estamos esforzando en conocerle, porque nosotros tenemos una responsabilidad. Si no es que el Señor va a colocar toda esta Biblia aquí inmediatamente como un chip, como uno lo hace con un pendrive, y listo, tiene información. No, vamos a tener que dedicarnos a conocer a Dios por medio de las Escrituras. Y Él por medio de su Espíritu nos va a revelar todas las cosas. Pero no podemos esperar que el Señor, quiero soñar a la noche y que tú me coloques todo en mi mente. No, debemos dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Debemos dedicarnos. Porque la Escritura es clara, dice en el Nuevo Pacto, todos ustedes me van a conocer. Porque yo escribí en sus corazones este deseo de amar esta verdad. Esta ley fue escrita en nuestros corazones. Todos me conocerán. En el cumplimiento, la primera de Juan nos expresa lo que significa conocer a Dios. Vamos a hacernos un examen para saber si conocemos o no a Dios. Vamos a la primera de Juan para hacernos un examen si verdaderamente conocemos a Dios. Porque es importante, si no conocemos a Dios es porque no tenemos comunión con Él. Si no conocemos a Dios, estaremos en graves problemas, pero a la vez podremos enfocarnos más en las cosas de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así la Escritura. Está casi al último de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así la Sagrada Escritura. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí está, miren. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo sé que conozco a Dios? Dice que el que conoce a Dios guarda sus mandamientos. La palabra que más se precisa al original griego es atesora. El que ama a Dios, ¿qué hace con los mandamientos? Los tiene como un tesoro.
¿Son los mandamientos un tesoro para usted? Alguno podrá decir sí. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cómo? Ese es el quinto. Recuerde, el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen. El tercero: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el cuarto: guardarás el día de reposo para santificarlo. Ahí tenemos los primeros 4 mandamientos. Entonces, si nosotros amamos a Dios, si bien a veces no lo vamos a aprender en el orden, lo primero que debemos hacer es aprendernos los mandamientos. Aprendernos estos mandamientos. Pero no como de una forma para creer saber más que los otros, sino como una forma de conocer más y más a nuestro amado Dios. Porque el que ama a Dios, el que conoce a Dios, atesora sus mandamientos. Atesora no solamente los 10 mandamientos, es una forma de decirlo, pero atesora la Escritura, atesora la palabra de Dios. Luego dice el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que guarda esta Escritura, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se ha perfeccionado el amor de Dios en usted? ¿Se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros? Ama su palabra. Esforcémonos en amarla. Si tenemos el Espíritu Santo, obviamente vamos a tener ese deseo por las Escrituras. Pero ese deseo es algo que debemos alimentarlo. Obviamente, si no somos cristianos, no tenemos ni un deseo por la Biblia, nada, ni una importancia. Para nosotros un libro, como tenerla en el Salmo 91, ¿no ha visto que estas personas lo tienen ahí, esa hoja amarilla? Nunca han leído el Salmo 91, está ahí por el paso del tiempo. Alguien que tiene esto como su tesoro es alguien, como dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí está: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Debemos esforzarnos en conocer a Dios, meditando en sus mandamientos de día y de noche. Será una delicia si verdaderamente está en Cristo. Será una delicia si verdaderamente el Espíritu Santo está en su vida. ¿Son los mandamientos de Dios un tesoro para ti? Ahora veamos este mismo capítulo 3 de Primera de Juan, pero ahora en el verso 19, y nos hacemos la pregunta: ¿oyes con atención lo dicho por los apóstoles? ¿Tienes seguridad de la salvación? Primera de Juan 3, 19 al 22. Primera de Juan 3, 19. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, o sea, que somos de Dios, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué aquí se expresa la seguridad de la salvación? Porque dice: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Es decir, cuando en nuestra mente viene: no, si tú no soy de Dios, mira lo que hiciste. Se fija cuando uno cae: mira lo que hiciste, viste, si tú no soy, viste, mira lo que hiciste, Dios no te va a perdonar, mira, Dios no te va a tener en cuenta. Porque en la mente muchas veces: no, tú no soy digno, y empiezas a arrodillar a orar: no, tú no soy digno de orar, tú no soy digno de hacer esto, tú no soy digno. Dice: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Dios. Cuando el diablo venga a enrostrarnos nuestro pecado, nosotros decimos: Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cristo me ha hecho libre de mis faltas. Cristo me ha hecho libre de mis pecados. Tú no vengas a enrostrarme estas cosas, porque el Señor en la cruz
pagó por mis faltas. Tú no saques mi pasado. No saques mi pasado. Porque el Señor me lavó y me limpió. Y si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Nuestra conciencia está tranquila porque nuestra confianza no está en el hombre. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza no está en que el enemigo de una u otra manera pueda hacerle un traspié. Nuestra confianza está en Dios. Lo decimos muchas veces. Esta no es una lucha entre el bien y el mal. Esta no es una lucha entre el Señor y Satanás. No. El Señor hace tiempo que ganó. El Señor hace tiempo que triunfó en la cruz del Calvario sobre los principados y las potestades. El Señor dice, mis ovejas están en mi mano y nadie me las puede quitar. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todo. No tengan miedo a la condenación. Porque Cristo ha pagado en la cruz. Él nos ha dado la esperanza. Por eso tenemos seguridad de la salvación. Si hay algo que discrepamos con nuestros hermanos pentecostales es que ellos siembran una cierta duda en los creyentes. Y les siembran la duda de que pueden perder su salvación en cualquier minuto. Si Dios nos ha dado la salvación, ¿quién es mayor que Dios? Si usted analiza las Escrituras, dice, y yo les he dado vida eterna. ¿Qué significa eso? Vida eterna, ¿qué significa? Que no se termina. Si Él nos dio vida eterna, ¿quién nos puede sacar de la salvación? ¿Nos puede sacar el diablo? ¿Nos puede sacar el mundo? ¿Nos puede sacar los compañeros de colegio? ¿Nos puede sacar alguien? No. Por eso el apóstol Pablo con tanta seguridad dice, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación o angustia, hambre, desnudez, peligro o espada? Lo alto, lo profundo, lo porvenir. Ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Él nos ha hecho libres. Pero aquí viene una cosa. Alguno podrá más audaz decir, entonces Cristo me salvó, voy a hacer lo que quiera. No. El que ama a Dios ama también los mandamientos y lo atesora y dice, ¿cómo voy a pecar contra aquel Padre mío que ha hecho tantas cosas por mí? ¿Y qué quiere hacer el cristiano? Que conoce a su Dios, andar como su Padre. Pero si no conocemos a Dios, ¿cómo hemos de andar como nuestro Padre? ¿Cómo hemos de hacerlo si no lo conocemos? Queremos ser como nuestro Padre y no conocemos las Escrituras. Veamos ahora el capítulo 4, primera de Juan 4, 6. Ahora, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Ahora. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto es claro. Dice los que somos de Dios y los que conocemos a Dios, ¿a quiénes oímos? Muchos predicadores se toman esto. Si usted no me oye a mí, usted no es de Dios. No. Aquí está hablando en primera persona, ¿quién? El apóstol Juan, un apóstol. Recuerden que los apóstoles llegaron hasta el apóstol Pablo, de ahí ya no hay más apóstoles. Entonces, si hay algo que nos quiere decir, si nosotros oímos lo que las Escrituras nos dicen por medio de los apóstoles, verdaderamente conocemos al Señor. Pero si oímos a otra persona y no a lo que dice la Escritura, lamentablemente no estamos poniendo a Dios como lo más importante para nuestra vida. Lo que diga un hombre, lo que diga una persona no importa, vamos. Lo que diga Dios es lo que debe ser más importante. Lo hemos dicho. Usted no tiene por qué creerme a mí. Usted tiene que creer a la palabra. Y si lo que os digo por medio de las Escrituras es cierto, ahí se dice amén. Pero no se le dice amén a todas las cosas. Se le dice amén a lo que está en las Escrituras. Sea como los creyentes de Berea, que conocían muy bien a su Señor. ¿Y sabe lo que hacían? Estaba el apóstol Pablo mismo predicando en el libro de los Hechos. Y dice que ellos llegaban a sus hogares y empezaban a escudriñar si esto verdaderamente era así. No se quede con el mensaje del día domingo, llegue a su casa
Porque esto es solamente una semilla que puede transformarse en trigo y alimento para cuántos. Esto es una semillita que se le está entregando, que si usted la hace germinar, como dice, da semilla al que siembra y pan al que come. Es importante entender estas cosas. Veamos de esta misma primera de Juan, capítulo 4 también, ahora en el verso 11. Y nos hacemos la pregunta, ¿el Espíritu Santo está en nosotros? Porque esto es esencial. Si conocemos a Dios es porque tenemos el Espíritu Santo. Si no lo conocemos es porque no lo tenemos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11, dice así la Escritura. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor